Hola hermanos, buenas noches a todos. Esperamos que todos estén bien y esperando también que todos estén listos por ahí en casita para el estudio de la palabra del Señor en esta noche. Vaya preparando su corazón y su Biblia porque los van a necesitar. Gloria al Señor, la Biblia porque necesitamos leerla y el corazón porque necesitamos atesorar la palabra del Señor. Así que en esta tarde damos gracias a Dios por la bendición de poder compartir una vez más la enseñanza de la palabra. Dios nos da las oportunidades para seguir no solamente viviendo en esta tierra, pero creciendo en la gracia de Cristo Jesús, nuestro Señor. Así que oramos que cada uno en su hogar pues pueda realmente tomarse el tiempo para estar con nosotros en esta noche al desarrollo de la enseñanza de hoy. Hermanos míos, en el nombre del Señor oramos que cada uno de ustedes siga en pie en la fe, porque las luchas de la vida no paran, las pruebas continuamente llegan a la vida. Sin embargo, necesitamos mantenernos firmes en la fe que el Señor nos ha dado, porque de otra manera, hermanos, no queremos retroceder para atrás. Amén. Así que oramos en el nombre del Señor que nos dé la sabiduría y el entendimiento que necesitamos en esta noche. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por la oportunidad de escudriñar tu palabra, leerla con nuestros hermanos y estudiarla juntos en esta noche, Señor, en donde quiera que esa palabra llegue, Padre. Oramos que sea de bendición para la vida de las personas, que en el poderoso nombre de Jesús esta palabra sea luz en medio de la oscuridad, a los ojos de aquellos que necesitan conocer la verdad, Señor. Oramos en el nombre de Jesús también que la libertad de tu poderoso Espíritu llegue a las vidas de las personas. Padre mío, en donde hay enfermedad, en donde hay ataduras, en donde hay, Padre mío, lazos del enemigo atando las vidas de las personas en esta noche. Así como tu palabra dice que tú viniste a libertar a los cautivos, en el nombre de Jesús haya libertad para todo aquel que escucha, Señor. Gracias por tu palabra en esta noche, en el poderoso nombre de Jesús, Padre, te alabamos y te bendecimos. Amén. Bendito sea el Señor. Muy bien, hermanos, hemos estado hablando en los últimos días acerca de las cosas preciosas que el Señor nos enseña acerca de permanecer firmes en el camino que Él nos ha puesto, firmes en la fe. Así que, hermanos míos, la razón por la cual debemos de permanecer firmes es porque la venida del Señor se acerca, y eso es lo que estábamos viendo la vez pasada. Hoy en esta noche, el capítulo 3 de Primera de Juan, versos 1 y 2, que es donde vamos a estar estudiando, habla acerca del gran privilegio de ser cristianos. Ese es el tema de hoy, el gran privilegio de ser cristianos. Así que mientras miramos lo que dice la palabra del Señor, hermanos, vayámonos preparando para quizá si necesitamos hacer ajustes en nuestra vida o algún arreglo que se necesita hacer, es tiempo de hacerlo, necesitamos hacerlo porque la venida de Cristo se acerca. Bendito sea el Señor, y no queremos perdernos esa oportunidad de estar con Él cuando Él venga, hermanos. Por eso es que nos estamos preparando. Ahora que estamos en esta tierra, pues tenemos este gran privilegio de ser cristianos, y no nos debe de apenar, no nos debe de dar vergüenza. ¿Por qué? Porque es lo mejor que nos pudo haber pasado como seres humanos. Bendito sea el Señor. Leyendo el capítulo 3, verso 1 de Primera de Juan, entonces dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Bendito sea el Señor. Bien, entonces, hablando sobre este tema del gran privilegio de ser cristianos, ciertamente, hermanos, hay privilegios en esta vida que solo algunas personas gozan. Hay ciertos privilegios que solamente les toca a algunos. Pero acerca de la vida espiritual también hay un gran privilegio que solo le toca a los hijos de Dios. Y esto, hermanos míos, es importante que lo veamos, porque aparentemente en el mundo que vivimos hay tanta confusión que la gente llama hijo de Dios todo el mundo. Sin embargo, aquí en la palabra del Señor vamos a aprender cosas en esta noche que nos van a ayudar a esclarecer las dudas que hay,
La semana pasada estuvimos viendo pues entonces la gran necesidad de estar firmes en la fe, y si deseamos andar con el Señor y esperar su venida, hermanos, eso es algo que no podemos negociar. Estar firmes en la fe es algo que debemos de mantener en nuestra vida firmemente, ya que muchos hermanos míos no van a alcanzar a mirar al Señor cuando Él venga por la falta de firmeza. Mucha gente se va a quedar sin ver al Señor. Es muy importante entonces que seamos firmes en la fe. Y cabe mencionar que mientras nos mantenemos firmes en el camino de la fe, también debemos de animarnos y esforzarnos, sabiendo que hay un gran privilegio que se nos ha concedido a los hijos de Dios, es el de ser llamados hijos de Dios. Ese es un gran privilegio que no todo el mundo tiene, hermanos, porque no todo el mundo lo desea. Ser hijos de Dios es un gran privilegio que no todos quieren. Por eso es muy importante que veamos este concepto desde la manera como lo presenta el apóstol Juan. No todos somos nacidos hijos de Dios, pero todos somos la creación de Dios. Amén. No todos somos hijos de Dios, pero todos somos creación de Dios. Esto es una declaración que debemos de considerar seriamente. En ocasiones llegamos a oír declaraciones que parecen ser verdad, pero están lejos de serlo. Como cuando las personas dicen, todos somos hijos de Dios. Estamos incluyendo al asesino, al adúltero, a todo tipo de personas que viven en esta vida. Y parece ser bueno, o aparenta ser verdad porque se oye bien. Pero la palabra del Señor nos enseña algo distinto. No es que queramos hacer ver mal a nadie ni hacer sentir mal a nadie, pero la verdad es la que nos hace libres. Si vamos a ser libres de alguna condición en la que vivimos, necesitamos conocer la verdad, porque eso es exactamente lo que nos da la libertad en Dios. De manera pues que no todo el mundo es hijo de Dios, y hay que decirlo claramente. No todas las personas, hermanos míos, pueden ser consideradas hijos de Dios. Porque, hermanos míos, en esta tierra claramente o humanamente hacemos la diferencia. Sabemos y conocemos a los hijos de don Pedro, conocemos a los hijos de don Juan, y en ningún momento a los hijos de don Juan le llamamos hijos de don Pedro, y viceversa, porque cada uno se parece a su padre. Cada familia tiene rasgos de sus progenitores. De manera pues que en ese aspecto no tenemos confusión. Pero cuando hablamos acerca de Dios, pensamos que todo mundo es hijo de Dios sin importar lo que haga, lo que vive, lo que dice, cómo se comporta. Parece que no nos importa mucho eso, pero lo consideramos hijo de Dios por el hecho de ser un ser humano. Sin embargo, la palabra del Señor nos da rasgos claros de quiénes son los hijos de Dios y quiénes no lo son. Por eso es muy importante que usted como cristiano realmente sepa en dónde está parado y quién es usted. Bendito sea el Señor. No queremos lastimar a nadie en ninguna forma, no queremos que alguien se sienta mal, pero queremos decirle lo que la Biblia nos enseña. Es importante que no tratemos de, por hacer sentir bien a alguien, no decirle la verdad. Queremos que las personas sepan la verdad. Posiblemente al instante parece que la verdad molesta, lastima, pero esa misma verdad que molesta y lastima también cura, porque nos enseña la verdad, nos abre los ojos, nos abre el entendimiento. Por eso es importante que llamemos las cosas como son. Según la Biblia, solo los engendrados por Dios se llaman hijos de Dios. Y eso lo dice en el libro de Juan capítulo 1, en el verso 12. Mas todos los que le recibieron, escuche bien esto, mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, en este caso, cuando alguien viene a recibir a Cristo, cuando alguien comienza a creer en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nada tiene que ver quiénes son sus padres. Esa persona está haciendo un cambio, esa persona está naciendo del Espíritu, y dice que ningún ser humano tiene nada que ver en el asunto sino Dios.
Dios es el que está operando en el cambio de la vida de esa persona por causa de la fe que esa persona está poniendo en Cristo Jesús. Así que, hermanos míos, estos son los engendrados por Dios, o sea, estos son los hijos de Dios, porque han creído, han recibido a Cristo Jesús en su corazón. Por eso Dios les da la potestad de ser hechos hijos de Dios. Si usted no ha recibido a Cristo en su corazón, dudo mucho que usted entienda lo que estamos hablando. Posiblemente se esté molestando porque está oyendo que no es hijo de Dios. Sin embargo, eso es lo que la palabra de Dios que estamos leyendo dice. No lo digo yo, no lo dice algún otro evangelista o cualquier otro predicador, sino lo que la palabra del Señor nos dice. De manera pues que comprendamos esto para poder decidir ser hijos de Dios. Porque el hecho que alguien nos diga que no somos hijos de Dios no significa que ya se nos acabó el cielo y la tierra. Sin embargo, debemos de considerar que si no soy hijo de Dios, ¿cómo me hago hijo de Dios? Bueno, ya usted escuchó, tiene que recibir, aleluya, recibir a Cristo Jesús y creer en su poderoso nombre para que usted pueda ser hecho hijo de Dios. Y usted será engendrado, no por su papá o su mamá, sino por Dios mismo. Esa es la forma en cómo nacen los hijos de Dios. Estos no son engendrados, hermanos, los hijos de Dios no son engendrados por una unión conyugal, sino por el Espíritu de Dios. No a la manera que Cristo Jesús nació, sino otra forma distinta. En el nacimiento de Cristo Jesús, el Espíritu Santo intervino directamente para que María pudiera quedar embarazada de Cristo Jesús. O sea, Cristo nació en el vientre de María, pero por intervención del Espíritu Santo. Ahora, en el caso de los creyentes, ya no tenemos necesidad de nacer físicamente, porque esto sucedió una sola vez, y ahorita lo vamos a explicar un poquitito más. Pero sí hay necesidad de nacer una segunda vez, y eso tiene que ver con lo espiritual, nada que ver con lo físico. Lo segundo ya, hermanos míos, es algo que se realiza por Dios. Lo primero se realizó físicamente por nuestros padres, pero lo segundo solamente Dios. Entonces, una vez que encontramos que los engendrados de Dios tienen que nacer del Espíritu, este es un dilema que también enfrentó Nicodemo. Nicodemo, un gran maestro de la nación de Israel en cuanto a la ley judía. Él era un tremendo maestro, un hombre reconocido, sabía la ley muy bien, conocía todas las cosas judías, ¿no? Las leyes judías. Pero en una noche tuvo sus dudas al respecto de cuando oyó a Jesús predicar y oyó a toda la gente, unos en contra y otros en favor. Una noche se decidió a venir en donde Jesús se encontraba, porque no se animaba a venir de día para no ser criticado por las demás personas. Entonces vino de noche y le pregunta a Jesús, ¿qué se debe de hacer realmente para entrar en el reino de Dios? Entonces, en el libro de Juan capítulo 3, en el verso 3, Jesús le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús le está diciendo que para poder entrar en el reino de Dios, él tenía que nacer otra vez. Ya había nacido una vez, un hombre, Nicodemo, no sé si unos 50, 60 años quizá de edad, ya había nacido una vez hace 50 o 60 años atrás. Y ahora Jesús le está diciendo que necesita nacer de nuevo. Por supuesto que esto para Nicodemo era completamente nuevo. Dentro de su mente no cabía la idea de entrar en el vientre de su madre y volver a nacer nuevamente. Para él así tendría que ser un segundo nacimiento. Sin embargo, Jesús le tuvo que aclarar por causa de estas dudas. Entonces, en el verso 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús le responde, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Aquí Nicodemo está recibiendo una respuesta muy clara, contundente del Señor Jesús, que es un requisito para todo aquel que quiera ser llamado hijo de Dios y entrar en el reino de Dios, nacer por segunda vez.
pero no físicamente, sino nacer del Espíritu. Y esto está hablando acerca del nuevo nacimiento que tiene que efectuarse en el Espíritu, por el Espíritu Santo y por el bautismo en agua. Entonces, de lo cual no vamos a adentrarnos mucho en esta noche porque estamos hablando de este tema, pero ya después hablaremos de este asunto. Lo que es nacido de la carne, el Señor Jesús le dice, es carne, o sea que una vez que naces físicamente, nada puedes hacer al respecto, ya naciste. Pero sí puedes hacer algo al respecto acerca del segundo nacimiento, que es nacer del Espíritu. Y esto solamente lo puede hacer el Señor Todopoderoso. ¿Cómo? Bueno, cuando yo vengo a Cristo Jesús, reconozco que soy pecador y le confieso mis pecados. Y le pido que Él me cambie, me transforme, me reciba como su Hijo. Y a partir de ahí el resto se encarga el Espíritu Santo. Yo no puedo forzarme a mí mismo a nacer porque sería imposible. Pero sí puedo confesar mis pecados, mis culpas, todo lo que he hecho malo delante de Dios porque quiero comenzar una nueva vida. Esa es la razón por la cual se confiesan los pecados. No confesamos los pecados hoy porque queremos liberarnos de esta carga y volver mañana y seguir haciendo lo mismo y luego venir otra vez y confesar nuestros pecados, sino que confesamos nuestros pecados porque queremos comenzar una nueva vida, ser diferentes, un cambio en nuestro corazón. Entonces es la razón por la cual confesamos nuestros pecados. Pero es ahí donde, bueno, yo no puedo forzarme a nacer espiritualmente porque es algo imposible para mí. Pero es ahí en donde Dios mira la condición de mi corazón, mi confesión y lo que estoy haciendo en ese momento delante de Él. A través de su Santo Espíritu, Él viene y me hace nacer del Espíritu. El libro de Efesios capítulo 2 dice que nosotros estamos muertos en delitos y en pecados sin Dios. Significa que cuando el Espíritu Santo, cuando yo hago la confesión, el Espíritu Santo viene, entra en mi corazón y ese espíritu que estaba muerto en mí, o sea, nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. Cuando el Espíritu Santo entra a mi espíritu, le da vida. En ese momento yo nazco de nuevo en Cristo Jesús. Estoy naciendo espiritualmente. Ese nuevo nacimiento ahora es producido por Dios y no ningún ser humano. Una vez que se inicia ese nuevo nacimiento, dice la palabra en el libro de Corintios 5:17, que somos nueva creación, nueva criatura en Cristo Jesús. Significa pues que nuestra historia antigua ya pasó, hermanos, nuestros pecados fueron borrados, todo acontece en un instante. Eso es lo maravilloso de nacer en Dios. Dios borra nuestro pasado, toda nuestra vida de pecaminosa. Dios borra todo lo que hicimos, hermanos, en la antigua vida y dice que tira nuestros pecados a lo más profundo de la mar, ahí los entierra y nunca más se acordará de ellos. ¿Por qué? Porque ya Dios con la sangre de Jesucristo ha borrado nuestros pecados. Pero ahí es donde comienza una nueva historia, nuestra vida. Es como volver a escribir un libro, pero en ese libro todo depende de lo que usted quiera escribir de aquí para adelante. Es una nueva vida que ha comenzado en Cristo, un libro en blanco que Dios le da a usted, que usted tiene la autoridad de escribir. Y mucho cuidado con lo que escriba allí, porque esa es la historia de su nueva vida. Por eso es muy importante reconocer que solamente Dios interviene en el nacimiento de un ser humano para ser llamado hijo de Dios. Esto es un gran privilegio que gozamos los redimidos en Cristo Jesús. Gozamos el gran amor de Dios. Usted sabe que todos los seres humanos gozan del amor de sus padres, y si sus padres no tienen amor, pues seguramente no van a gozar de ese amor. Pero todos los seres humanos sabemos que cuando hay padres amorosos, gozamos de ese amor, nos recreamos en ese amor. Entonces, cuando nosotros venimos a conocer a Dios, la palabra dice que Dios es amor. Significa pues que nosotros venimos a conocer a Dios, pero venimos a conocer el gran amor de Dios.
¿Cómo se manifestó ese amor? Bueno, Dios se hizo hombre para venir a nosotros y rescatarnos. O sea, para que usted y yo podamos cambiar, Jesús, que era Dios, o sea, es Dios en su cielo, que no tenía nada que ver con este asunto terrenal, o sea, el pecado, nada que ver. Sin embargo, se hizo hombre y la palabra del Señor enseña eso. Y vino a nacer como hombre en esta tierra para poder ayudarnos, para que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios. De manera pues que ese amor se manifiesta cuando Jesús viene a la tierra y empieza a tocar a los seres humanos, a sanarlos, a hacer tantos milagros y señales. Pero lo más grande del amor de Dios se manifiesta en la cruz del Calvario. Ahí es donde Dios muestra su gran amor para la raza humana. A veces cuando nosotros pensamos en el amor, pensamos, o mejor dicho, nuestros pensamientos vuelan detrás de los sentimientos bonitos, ¿ok? De lo romántico, el amor que no sufre, el amor que todo lo ve como color de rosa. Sin embargo, el amor de Dios se manifestó de otra manera distinta. El amor se manifestó en dolor y en sufrimiento por su creación. Nosotros somos su creación, o éramos su creación, porque estábamos sin Dios y sin esperanza. Todo ser humano que vive sin Dios y sin esperanza es un ser humano que es creación de Dios, no hijo de Dios. Porque los hijos de Dios tienen la esperanza. Si no eres hijo de Dios, no hay esperanza. Miras al mundo con ojos grises, miras al mundo como algo que no tiene sentido. Sin embargo, los hijos de Dios miran al mundo como algo pasajero, algo temporal, porque nos espera lo mejor todavía. Entonces el gran amor de Dios se manifestó en la cruz del Calvario, con dolor y con sufrimiento por causa de su creación. Pero ahí es exactamente donde mostró, hermanos míos, el amor infinito que Él tiene por cada ser humano. Mirad, dice la palabra del Señor, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Qué tal amor tan grande, la cual Dios mostró en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos ser llamados sus hijos? ¿Quién en el mundo puede amar de esta manera? No he visto hasta ahorita a alguien que ofrezca su vida, la vida de su hijo, por la vida de alguien más. ¿Quién en el mundo puede tomar el lugar de un criminal y morir en su lugar? ¿O quién puede tomar las culpas de un pecador y pagar por ellos como si fueran suyos? No hay ningún ser humano que pueda hacer eso. El libro de Romanos dice que más Dios encarece su amor para con nosotros, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Eso significa mostrar un gran amor que en este mundo no se conocía. Sin embargo, Dios lo mostró en el Calvario para el beneficio del ser humano. De allí, a partir de ahí, solamente de allí, es que los redimidos gozan este gran privilegio de ser amados por Dios, y no solamente ser amados por Dios, pero correr a Dios en cada momento de necesidad. Por amor a los perdidos, Cristo murió en la cruz del Calvario. Ese es el verdadero amor. Ese es el gran amor de Dios por el cual ahora todos los que han venido a Cristo Jesús son llamados hijos de Dios. Recuerde, esto nada tiene que ver con la religión. La religión nada tiene que ver en este asunto. Es más, muchas veces la religión es la forma en que el ser humano trata de alcanzar a Dios. No hay razón por la cual tratar de alcanzar a Dios. Ya Dios vino y nos alcanzó a nosotros en la cruz del Calvario. Solo ve a la cruz del Calvario, arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de todo lo que has hecho en el pasado, y Cristo te perdonará. Y no solamente te perdonará, pero te hará hijo de Dios, así como lo hemos leído en la Biblia. Es importante que no ignoremos este caso, porque por el hecho de que a veces nos llamamos hijos de Dios sin serlo, corremos el gran riesgo de perder nuestra salvación. Hace un momento estaban mencionando que los hijos de Juan no se parecen a los hijos de Pedro, ni los hijos de Pedro a los hijos de Juan.
Es exactamente en esta situación en la que el ser humano se encuentra. Los hijos de Dios no se parecen a los hijos del mundo, ni los hijos del mundo a los hijos de Dios. Hay una gran diferencia entre ambos. La forma en que viven, la forma en que se conducen, la forma en que hacen las cosas. ¿Por qué? Porque hay una gran diferencia entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Esto es lo que el mundo no puede entender. Por eso el mundo no conoce o no quiere conocer a los hijos de Dios, porque no conoce a Dios. Si conocieran a Dios, conocerían a los hijos de Dios. Esto es algo curioso, porque sabe que cada vez que nosotros salimos a algún sitio, a algún lado, aunque de repente no nos conocemos con otras personas, pero tenemos la misma fe, hay algo que nos identifica. Algo que dice que somos hijos del mismo Padre. Algo que dentro del corazón habla y nos, como que hay una unión espiritual de la cual tú no puedes, por más que no conozcas a esa persona, no puedes ignorar esa parte espiritual. Eso es el testimonio que el Espíritu Santo da en nosotros de que somos hijos de Dios. Por eso es muy importante, hermanos míos, reconocer por qué la palabra del Señor dice que el mundo, hermanos míos, de alguna manera no nos conoce porque no le conoció a Él. Por eso, hermanos míos, es raro cuando alguien dice soy hijo de Dios, pero su forma de tratar a los demás es completamente distinto. Esto es lo que no podemos ignorar entonces. Ser privilegio, este gran privilegio del cual hablamos, hermanos, de ser hijos de Dios, no es para el futuro, sino es ahora. Comienza ahora. Comienza desde el momento que tú y yo nos acercamos al Señor Jesús. Ahí es donde comienza el que nos llamemos hijos de Dios, que Dios nos llame sus hijos. Es el gran privilegio que Dios nos llame sus hijos. Me supongo que para el hombre que ha nacido en una cuna rica, o sea, en una casa rica, una familia rica, se siente privilegiado de tener todos los derechos y acceso a todas las cosas que sus padres tienen. Aquí es algo que debemos de mencionar, que los hijos de Dios tienen acceso a lo que nuestro Padre Celestial tiene. Eso es algo que, hermanos míos, nos lo dice vez tras vez en la palabra del Señor. Por ejemplo, en el libro de Hebreos nos habla de que nosotros podemos tener el acceso al trono de la gracia del Señor libremente a cualquier hora del día, a cualquier instante, cuando necesitemos algo, cuando estemos en problemas, cuando estemos en dificultades, enfermos o cualquier otra cosa en nuestra vida, tenemos acceso a Dios por el ser hechos hijos de Dios. Por eso, hermanos míos, es un gran privilegio que nosotros tenemos en el Señor y no podemos ignorarlo. Y eso es ahora comenzando. No va a ser el privilegio después, sino ahora. Bendito sea el Señor. El apóstol dice que ya somos hijos de Dios. No es algo que vamos a hacer, sino ya somos. Desde el momento que hemos reconocido a Dios como nuestro Señor y Salvador, desde ese momento empezamos a ser hijos de Dios. Es algo que sucede en el momento que nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que Dios nos hace sus hijos por el hecho de creer en Jesús el Mesías. Y eso ya lo hablamos al principio un poco. Pero en el libro de Juan 1:12 es donde nos dice que todos los que le recibieron, los que le aceptaron, hermanos, se les da el derecho de ser hijos de Dios. Gálatas 3:26 dice, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Escuche bien esto. Todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. No dice que todos somos hijos de Dios por el hecho de haber nacido de nuestros padres terrenales. No dice eso. Dice por la fe en Cristo Jesús. Alguien puede considerarse hijo de Dios, sin embargo, no creer en Cristo Jesús. Ten cuidado. Eso ya te separa de este asunto de la cual estamos hablando. ¿Por qué razón? Porque la fe en Cristo Jesús es lo que nos hace hijos de Dios. Y luego dice en el verso 27, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué significa ser bautizados? Bueno, bautizados, el bautismo significa muerte y resurrección.
Significa que cuando nosotros bautizamos, simbólicamente estamos muriendo y resucitando, pero hay algo más aquí. Nos estamos identificando con Cristo Jesús. Eso significa que si alguien no se identifica con Cristo Jesús, no puede ser llamado hijo de Dios. Porque cuando nos identificamos con Cristo Jesús, nuestra vida tiene que empezar a parecerse a la de Cristo Jesús. Dice el apóstol Pablo que Cristo se va formando en el cristiano. O sea, el carácter del cristiano va cambiando como el carácter de Cristo. Se va pareciendo al carácter del Señor. No que físicamente nos parezcamos a Cristo, sino en nuestro carácter, en nuestra conducta, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de ser, de pensar. Todo eso va cambiando y nos vamos pareciendo a Cristo porque nos estamos vistiendo del Señor Jesús. Eso es lo que significa ser hijos de Dios en este sentido. Bendito sea el Señor. ¿Cómo estamos tan seguros de esto? Bueno, por la palabra del Señor, por el Espíritu Santo que Él ha puesto en nosotros. En Romanos 8:15, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba Padre. Porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Eso es algo que el Espíritu Santo hace, mi hermano. Es algo que nosotros no nos esforzamos por hacer, sino el Espíritu Santo hace en nosotros. Alguien que ha nacido de Dios no tiene que pretender. Alguien que realmente ha recibido a Cristo Jesús no tiene que esforzarse por pretender que es cristiano. No. Es algo que naturalmente sucede en la vida por causa del Espíritu Santo. Muchas personas los domingos se comportan bien, se comportan como cristianos, o los fines de semana, o cuando se van a ir acercando a una iglesia, se comportan como buenos cristianos, pero cuando pasa ese día, vuelven a su vida regular. ¿Qué significa eso? Que simple y sencillamente no estamos seguros de que sean hijos de Dios. Ni ellos mismos están seguros. Por eso es importante recordar que, hermanos míos, el que ha recibido el Espíritu Santo, el que ha recibido a Cristo Jesús, hay algo que ha pasado en él. No solamente que están habiendo cambios en su corazón, en su vida, en su conducta, pero el Espíritu Santo viene a habitar en nuestro corazón y dice la palabra que él mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. Eso es lo que nos identifica a los cristianos. Tanto los cristianos de China como los cristianos de cualquier otra parte de Asia, como de Europa, América, hermanos míos, de cualquier parte del mundo, África. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo se identifica con otros cristianos aunque no nos conozcamos. Es el Espíritu Santo el que da testimonio. No soy yo el que va gritando, soy cristiano, pero el Espíritu Santo que habita en mí es el que habla por mí sin necesidad de que yo tenga que abrir la boca. Por eso es muy importante que las personas que queramos, hermanos, o somos llamados hijos de Dios, realmente vivamos para el Señor, porque Él es el que da testimonio. Él es el que habla. Él es el que, hermanos, le dice a los demás quiénes somos, sin necesidad de que nosotros tengamos que abrir la boca para muchas cosas. Por eso es triste cuando hay personas que tratan de defender su fe defendiéndose ellos y en vez de arreglar las cosas a veces lo echan a perder. Es importante que reconozcamos que sin el Espíritu Santo nosotros no somos nada. La vida cristiana no se puede pretender. Es algo real. Es algo que realmente pasa, pero se necesita nacer de nuevo para que realmente tenga efecto en nosotros. Gálatas capítulo 4 del verso 6 dice, por cuanto sois hijos de Dios, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de Dios, el cual clama, Abba Padre. Hay personas que no se atreven a acercarse a Dios y hablarle simple y claramente. Como que tienen temor de levantar los ojos a Dios, se acercan con miedo, porque no tienen esa familiarización con Dios. Sin embargo, para los hijos de Dios, dice que podemos entrar ante el trono de la gracia con toda confianza. ¿Por qué?
Y esto es un ejemplo que nosotros todos los días vemos en nuestros hogares. Cuando nuestros hijos, hermanos, saben que tienen toda la libertad de gozar los privilegios de la casa, llegan a la casa sin necesidad de abrir la puerta principal. Todo aquel que es invitado llega y toca la puerta para poder esperar que alguien le abra. Pero los hijos de la casa no tienen que tocar, sino simplemente abrir la puerta y entrar a casa porque son hijos de la casa. De la misma manera, cuando nosotros vamos a Dios y somos hijos de Dios, no hay temor que nos detenga porque conocemos y sabemos quién es Dios. Dice la palabra del Señor que el Espíritu que Dios ha puesto en nosotros nos hace llamarle a Dios Abba Padre. ¿Qué es Abba Padre? Padre mío. Una forma muy personal de hablar con Dios. ¿Por qué? Porque hay confianza. Aquel que no tiene confianza no puede hablar de esa manera con Dios. Le tiene temor, le tiene pavor, miedo. Pero aquel que tiene confianza a Dios y que conoce al Señor, porque ha sido llamado hijo de Dios por el mismo Dios, significa pues que hay confianza y puede entrar al trono de la gracia con toda confianza en cualquier momento, porque puede llamar a Dios Padre mío. Por eso es importante recordar que lo que el Espíritu Santo hace en nuestra vida es algo grandioso. Siguiente verso dice que al ser guiados por el Espíritu Santo, hermanos míos, habla mucho sobre quiénes somos nosotros. 8:14 del libro de Romanos dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios. Si tú eres guiado por el Espíritu del Señor, vas a hacer todo lo que es justo, lo que es correcto, lo que es bueno. Si no eres guiado por el Espíritu Santo, te aseguro que muchas de las cosas que hacemos a diario no son guiados por el Espíritu Santo, porque detrás de ello hay malicia, hay maldad, hay todo tipo de pecado. Cuando el Espíritu Santo nos guía, da testimonio de que somos hijos de Dios, porque el Espíritu Santo no nos va a guiar a hacer algo malo, sino nos va a guiar a hacer lo que a Dios le agrada. Es muy importante que no perdamos de vista lo que la palabra del Señor dice. A veces podemos crearnos nuestro propio cristianismo, nuestro estilo de cristianismo de acuerdo a nosotros y de acuerdo al mundo, pero no de acuerdo a Dios. Esto va a contradecir los principios de Dios. Es más, ni siquiera es aceptable para el Señor. ¿Por qué? Porque el cristianismo no nos podemos inventar nosotros. Es algo que el Señor Jesucristo mismo creó. Que nosotros fuéramos llamados hijos de Dios. De manera pues que no pretendamos cuando no se debe. ¿Por qué razón? Porque a Dios nadie le puede engañar. Es muy importante que dejemos que el Espíritu Santo nos guíe si somos hijos de Dios, porque Él nos va a conducir a algo bueno. Si tú no eres hijo de Dios y si la forma de vivir, la forma de hacer las cosas no son las de un hijo de Dios, entonces acércate a Jesús. No, todavía nada está perdido, todavía tú estás vivo, y cuando uno está vivo hay esperanza, de manera que la esperanza está ahí. Si nos acercamos a Dios, Dios nos puede ayudar para que nuestra forma de vivir y conducirnos en esta tierra sea la correcta y sea guiado por el Espíritu Santo. Aún no se ha manifestado una de las evidencias en la vida de una persona que es llamado hijos de Dios es que ha habido un cambio radical o una transformación en su carácter y conducta. O al menos se están viendo evidencias innegables de que Dios está obrando en esa persona. Esto es muy cierto, hermanos, en algo que pasa en la vida de un cristiano que recién comienza en los caminos del Señor. Tiene sus caídas y levantadas, pero sabe una cosa, que Dios ha comenzado un cambio en él. Ya no es la misma persona de antes. Y estos son los hijos de Dios. Todos venimos de un trasfondo de pecado, de maldad, de todo tipo de cosas corruptas en nuestra vida. Sin embargo, cuando llegamos a Cristo Jesús, lo primero que el Espíritu Santo hace es borrar ese pasado, quitarlo. Nos hace una nueva persona, una nueva creación, para que a partir de ahí, podamos vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor.
Y una vez que comienza eso, se van mirando cambios radicales que van sucediendo en la vida de la persona. El mundo mira esos cambios, pero nos tira a locos. Muchas familias han rechazado a sus propios familiares cuando el Señor Jesús ha empezado un cambio en la vida de esas personas. Los otros lo rechazan porque dicen que se volvió loco. Todo lo que sucedió es que Jesucristo comenzó a hacer un cambio, y ese cambio el mundo no lo va a aceptar fácilmente. Porque ellos prefieren a veces mirar al mismo borracho, al mismo drogadicto, al mismo malvado, al mismo adúltero, a la misma adúltera, que mirar a una persona que ha sido transformado por el poder de Dios, que alguien ha sido tocado por la mano del Espíritu Santo, ha dejado de tomar, ha dejado de hacer maldades, ha dejado de robar. Ahora es una persona decente, una persona que está siguiendo lo bueno. El mundo dice: te prefiero como antes y no como eres ahora. Porque el mundo no puede ver lo que Dios ha hecho. Pero eso es algo que sucede en la vida de las personas que vienen al Señor, la transformación. Evidencias de que Dios ha estado haciendo algo. Esa es la evidencia de los hijos de Dios. Y dice la palabra: aún no se ha manifestado lo que hemos de ser todavía. El cambio es parte del comienzo, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Esto quiere decir que Dios deja evidencias claras en la vida de una persona que profesa creer en Él. O sea, empieza una tremenda obra en su vida, una tremenda transformación, pero las cosas no se van a quedar ahí. Esa evidencia habla de su estado espiritual ahora, pero también sobre quién es esa persona ahora, lo que era antes y lo que es después. O sea que las evidencias del Señor hablan claro de lo que nosotros fuimos, de lo que nosotros somos ahora en Cristo Jesús. Es muy claro que hay muchos testimonios de personas que en otro tiempo vivieron una vida total de desastres y ahora que están en Cristo Jesús, una completa y novedosa vida. ¿Cómo sucedió eso? El mundo no lo puede entender. Para el mundo esas cosas no es posible. Inclusive hasta muchos médicos no aceptan que haya ese cambio en la vida de una persona. Como por ejemplo alguien que fue drogadicto, de repente deja de ser drogadicto y dice la palabra del Señor que Dios lo transforma. Para el médico dice: no, dice, todavía es drogadicto, está enfermo, toda su vida va a estar enfermo. Pero Dios dice: está sano, yo lo sané. Deja una evidencia clara en la vida de esa persona de sobre quién fue y sobre quién es ahora. Dios no deja nada gris para que la gente trate de adivinar qué es. No, es blanco y negro lo que Dios hace. Esto nos lleva a considerar la siguiente parte de nuestra historia. Ya que somos temporales en esta vida, nuestra patria verdadera como hijos de Dios aún está por venir. Por lo tanto, aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Todo lo que usted mira en la transformación de su vida, en la transformación de un familiar suyo, es algo que solamente ha comenzado como parte temporal de nuestra estadía sobre esta tierra. Pero realmente no es todo lo que vamos a hacer. Eso todavía no se ha manifestado. Esto es solamente el comienzo. Por eso, hermano, yo le insto que si usted está caminando en los caminos del Señor y de repente mira sus flaquezas y debilidades y de repente dice: yo no sé si sirvo para cristiano, yo le aconsejo que siga buscando del Señor. Dios está comenzando su obra. Y así como dice en el libro de Filipenses, que la obra que Dios comenzó, la va a perfeccionar. A veces se toma tiempo en nuestras vidas. ¿Por qué Dios no nos transforma de la noche a la mañana de repente? Porque Dios quiere que nosotros cooperemos activamente con Él en muchas cosas para que vayamos aprendiendo. Hay personas que no aprecian lo que no les cuesta. Entonces, cuando nos cuesta algo, apreciamos eso. Y uno aprende que cuando hay luchas y pruebas en la vida, uno aprende a apreciar lo que Dios nos está dando. No dude de que Dios está detrás de su vida. Dios ha estado. Lo que Él comenzó en usted, lo va a perfeccionar. De eso no hay ninguna duda. Se va a tomar su tiempecito, pero lo va a hacer conforme a su voluntad. Así que no comience a pensar que usted no es hijo de Dios.
Y si usted realmente nunca ha confesado sus pecados, confiéselos, comience una nueva vida. No espere a que las cosas sean mejores para comenzar, porque las cosas nunca van a ser mejores. Por eso es importante que comience ahora. Si realmente Dios deja evidencias de un cambio en la vida de sus hijos, entonces se debe esperar que cuando Él aparezca, el cambio sea total. O sea, un cambio, hermanos míos, que terrenalmente no podemos medir. Primera de Corintios 15:51 dice: he aquí os digo un misterio. Pablo hablando de lo que nosotros vamos a hacer después, cuando Cristo venga. No de lo que somos ahora, sino cuando Cristo venga. Estemos esperando, porque este acontecimiento ya pronto viene. Esta es la esperanza de todo cristiano, hermanos míos. No todos dormiremos, dice Pablo, pero todos seremos transformados. ¿Cómo será eso? Bueno, ahí es donde Dios entra. Lo que parece imposible para los hombres es donde Dios se especializa en lo imposible. Dice que no todos vamos a morir. Eso significa dormir, pero todos seremos transformados. Y para los que han muerto ya en Cristo Jesús, ya creyeron en Cristo, pero murieron, no, bueno, para ellos hay una esperanza también mucho más mejor que quizá para los que estamos vivos, porque ellos van a gozar de ese privilegio primero antes que nosotros. Miremos lo que dice en el verso 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. O sea que los que ya murieron les va a tocar primero que a nosotros, los que estemos vivos para ese tiempo. Pero de igual manera vamos a ser transformados una vez que ellos resuciten. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Sabe que los seres humanos nos encanta hacer héroes. Hacemos héroes de toda clase de personas. Inventamos un Superman, inventamos un Hombre Araña, inventamos un Batman y parecen seres increíbles. Bueno, eso son películas solamente. Pero en realidad, cuando vemos la palabra del Señor, la Biblia dice que nosotros todavía no hemos llegado a ser lo que debemos de ser. O sea, algún día vamos a ser transformados de la manera como Dios nos quiere ver y nos quiere tener. Y dice que esto mortal se va a vestir de inmortalidad. Esto que se corrompe, que se envejece, que de repente, hermanos míos, cuidamos con tanto ahínco porque no queremos que envejezca. Bueno, tengo malas noticias, va a envejecer. No importa lo que usted haga, va a envejecer. Hay muchas personas que se arriesgan a hacer tantas cosas con el tal de mantenerse joven. Bueno, quizá no está mal, pero va a terminar envejeciendo. Esa es la terrible noticia. Va a terminar envejeciendo. ¿Y qué va a hacer después? Nada más. ¿Por qué? Porque dice la palabra del Señor que es un hecho de que Dios dejó por sentado que todos los hombres debemos de morir. Pero sabe una cosa que, bueno, la historia no acaba allí, porque para los redimidos en Cristo Jesús va a venir el momento que viejos o jóvenes vamos a ser transformados a la imagen y semejanza incorruptible de Dios. Esa es la esperanza más grande que nosotros los seres humanos tenemos. Mire, hace algunos cuantos años atrás todo el pelo era negro, ahora ya es blanco. Pero ¿sabe una cosa? No me preocupa tanto qué tan blanco se haya puesto. Lo que me preocupa y la esperanza que tengo es que cuando Cristo venga, esto va a volver a su normalidad, a la imagen y semejanza de Dios. No me preocupa tanto lo que pueda suceder con este cuerpo, porque va a ir envejeciendo, así se vaya muriendo. No nos preocupa tanto porque cuando Cristo venga, aunque estemos muertos, vamos a levantarnos en Cristo Jesús, porque la esperanza del cristiano no se acaba cuando Él muere. La esperanza del cristiano está más vivo que nunca, esperando la venida de Cristo Jesús.
Así que yo te invito, hermano, amigo, que me estás escuchando en esta noche, que no pases por alto lo que Dios tiene preparado en el futuro para los hijos de Dios. Si tú no has decidido por seguir a Cristo Jesús todavía, te invito a que lo hagas, porque hay una tremenda esperanza para los hijos de Dios. Para los que no son hijos de Dios no hay ninguna esperanza. No lo hay. Quisiera decirte que toda la humanidad va a ser salvo y que no hay ningún problema, pero eso sería una mentira. Yo no quiero esconderte la verdad, no quiero de alguna manera traer otro evangelio que no sea lo que está escrito en la Biblia. No todos son hijos de Dios. Da tristeza en el corazón que miles y millones todos los días mueren sin Dios y sin esperanza. Pero si tú me estás escuchando en esta noche, hay esperanza para ti, hay esperanza para tu vida, hay esperanza para tu alma. Todavía puedes alcanzar la gracia y la misericordia del Señor, como muchos ya lo han alcanzado. Dios tiene oportunidad para ti todavía. Por eso en esta noche, mientras escuchas esta enseñanza, entiende que algún día esto va a ser transformado completamente. Si te preocupa dónde vas a vivir, si te preocupa cómo vas a vivir en el futuro, yo quiero decirte, este mundo no va para mejor, va para peor. Al menos antes de que Dios comience el milenio sobre la tierra, tiene que acabar en algo terrible. Y para eso va a haber un desastre inmenso sobre la tierra. No hay mucha esperanza que las cosas vayan para mejor. Pero sabes que para los hijos de Dios hay una esperanza increíble. Dios en su palabra, capítulo 14, verso 1 del libro de Juan, dice que el Señor fue a preparar lugar para nosotros. Va a volver y nos va a tomar y nos va a llevar con Él. Eso significa que, hermanos míos, en Cristo Jesús tenemos un sitio donde vivir para siempre. Tenemos un lugar. ¿Por qué? Porque Dios nos ama. Pues el gran amor de Dios nos ama tanto que eso es lo que está haciendo. Primera Tesalonicenses 4:13 dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a Jesús a los que durmieron. Pero por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es nuestra gran esperanza. Terminando, el apóstol Pablo también nos recuerda que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hace un momento decíamos que lo que nosotros somos ahora y lo que vamos a hacer, hermanos míos, todavía dista un poquito, falta un poquito, pero algo grande viene. Por eso no debemos desanimarnos cuando vienen dificultades a la vida, al contrario, darnos mucha esperanza sabiendo que en Cristo Jesús podemos hacer las cosas. Romanos 8:19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Esa creación que tú miras alrededor de ti, el campo, los mares, los ríos, todo. Dice que están aguardando la manifestación de los hijos de Dios. O sea, el día que los hijos de Dios serán manifestados tal como Dios lo tiene preparado. Nosotros estamos en esta tierra y a veces se nos juzga como religiosos, se nos juzga como los aleluyas o los que pertenecen al protestantismo, los protestantes, los hermanos separados y todo tipo de nombres. Y pareciera que somos solo la otra religión. En realidad los hijos de Dios todavía no se manifiesta lo que seremos. Eso viene. Por eso es que aunque nos llamen con todo tipo de nombres, aunque nos llamen con todo tipo de apodos, yo quiero decirte a ti que me escuchas en esta noche, que Dios tiene preparado algo grandioso para los hijos de Dios, la cual la creación misma está esperando. ¿Por qué razón? Bueno, seguimos leyendo. Aquí nos dice algo más: porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa de aquel que le sujetó en esperanza.
Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, gemir es llorar, ¿ok? Gime a una y aún con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque no vamos a dejar nada absolutamente en esta tierra. O sea, me refiero a todo lo que nosotros somos. No solamente nuestro espíritu se va a ir con Dios y nuestra alma, pero los que están muertos, la palabra de Dios dice que van a ser levantados de la tumba, o sea, van a resucitar. Eso significa que no le vamos a dejar nada a este mundo que Dios nos haya dado. Por eso, hermanos míos, cuando eso suceda, esta creación misma se va a gozar porque ya ha llegado el día que va a volver a su estado original. Ahorita hay tanta corrupción que se ha destruido al mundo entero. Los mares contaminados, los ríos contaminados, los bosques y todo lo que hay en el mundo está contaminado por causa del hombre y el pecado. Sin embargo, cuando Dios libere a los hijos de Dios, a sus hijos, también va a liberar a su creación. Este mundo va a volver a su estado original de cuando Dios lo creó en el huerto del Edén, cuando Dios puso a Adán. Toda esa creación va a volver a su normalidad. Porque esperanza fuimos salvos. Eso es cierto en cuanto a los hijos de Dios. O sea, no estamos totalmente salvos en cuanto a esta tierra todavía. Todavía estamos sujetos a caer, todavía estamos sujetos, hermanos míos, hasta muchos perder su salvación si no se cuidan. Pero sabe, la palabra del Señor dice que fuimos sujetados a algo llamado esperanza. O sea, todavía no tenemos toda nuestra salvación en las manos. Pero cuando Cristo esté en las puertas ya apareciendo y usted ha permanecido firme en la fe, ha mantenido en los caminos del Señor, usted no ha renegado del Señor, se ha mantenido caminando con Cristo Jesús todos los días, bueno, eso es tener esperanza. Cuando Cristo se manifieste, entonces se llevará a cabo nuestra salvación, redención total. O sea, nos vamos de aquí. Pero la esperanza que se ve no es esperanza, porque algo que se ve, ¿para qué esperarlo? Así que, hermanos míos, esperamos ese día glorioso cuando Cristo vuelva. O sea que no tenemos toda la redención aquí en las manos todavía. Pero el día que Cristo Jesús venga, ese es el día que nosotros estamos esperando. Ese es el día cuando nuestra redención se lleva a cabo completamente. Yo te invito a que tú estés presente ese día. No hagas caso omiso de lo que el Señor nos dice en su palabra. Si Dios está hablando a tu corazón, hazle caso, esfuérzate, anímate, levántate si has caído, ponte sobre tus pies y marcha hacia adelante. No hagas caso a lo que el enemigo te ofrece. Satanás de repente quiere sacarnos del camino y ofrece todo tipo de maldades. Sin embargo, permanecer en Cristo es lo mejor que tú puedes hacer. Esfuérzate, sé valiente, como dice la palabra del Señor. Toma ánimo, cobra fuerzas. De repente, luchas no faltan en la vida. Pero ¿sabes lo que dice la palabra de Dios? Que todo lo que viene, el Señor nos dará la habilidad para salir de ello. Así que en el nombre de Jesús en esta noche, hermanos míos, hay esperanza para todos aquellos que han conocido el amor de Dios. Y si tú no lo has conocido, en esta noche es tiempo de conocerlo. Si tú no has conocido a Cristo Jesús, si tú no estás dentro de la lista de los hijos de Dios, te aconsejo en esta noche que lo hagas en el nombre del Señor. Arrepiente de tus pecados, confiésale tus pecados al Señor, cree en Cristo Jesús. Y el Señor escribirá tu nombre en el libro de la vida. Y no solamente va a escribir tu nombre, pero cuando Él venga, tú serás presente en ese lugar junto a Él.
Así que en esta noche que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana, en el nombre del Señor. Comparta esto con sus hermanos, con sus amigos. Que el Señor, Dios Todopoderoso, siga obrando en la vida de todos aquellos que todavía están por creer. En el nombre de Jesús. Si tienes alguna necesidad, extiende tus manos ahí donde estás, en el nombre poderoso del Señor. Amado Padre, te damos gracias, Señor. Todo aquel que quiera en esta noche confesar sus pecados, Padre mío, por el hecho de levantar sus manos a ti, extender sus manos a ti, tú ya conoces su corazón. Así que te ruego que en el nombre de Jesús perdone sus pecados, escriba su nombre en el libro de la vida. Padre mío, transforma su vida y cámbiele para que pueda gozar de los privilegios que tú nos enseñas en tu palabra. Y todo aquel hermano y hermana que tiene necesidades en esta noche, en el nombre precioso de Jesús, oramos que tú extiendas tu mano sobre ellos. Gracias, Padre, por todas las respuestas a nuestras peticiones. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, hermano, hermana. Hasta la próxima, en el nombre del Señor. Sea firme y valiente en el nombre de Jesús. Amén.